La segunda presentación tiene el título de Etiquetado e Inocuidad. ¿Dónde estamos? Estará a cargo de la doctora Eliana Mesa. Ella tiene una licenciatura en nutrición, es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, cuenta con una maestría en nutrición y metabolismo y un doctorado en biomedicina. Sus áreas de actuación son técnicas para investigar los beneficios de la alimentación, regulación hormonal del metabolismo energético, estrés oxidativo, inmunología y nutrición, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Ella es investigadora del CEMIT y cuenta con varias publicaciones a nivel nacional e internacional. Hola, doctora Liana, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, ahora podrías realizar tu presentación, compartir con nosotros para poder empezar. Dale, dale. Gracias, Gilberto. Muy buenos días a todos. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre el tema de etiquetado e inocuidad de los alimentos en base a que estamos haciendo esta serie de charlas por el mes de la inocuidad de los alimentos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que sería seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un derecho humano básico, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que todas las personas tienen derecho a tener acceso a alimentos de alta calidad y por sobre todo que no representen un riesgo para la salud. Por eso es que la producción y el consumo de alimentos tienen que tener normas rigurosas para proteger la salud de la población. La seguridad alimentaria se basa en ciertos principios que sí o sí deben estar presentes para que se pueda decir que hay seguridad alimentaria. Estos principios son, en primer lugar, la disponibilidad de alimentos. Eso quiere decir que tenemos que tener disponible durante todo el año, todo el tiempo, los alimentos. Tiene que haber disponibilidad y producción de alimentos. El acceso, esto quiere decir que todas las personas tienen que tener acceso a esos alimentos que se producen. También el consumo en sí de los alimentos y de lo que vamos a hablar hoy, que es que el alimento tiene que tener calidad e inocuidad. Todos estos principios deben estar presentes para que haya seguridad alimentaria. Bien, vamos a hablar un poquitito sobre la inocuidad. Esta palabra proviene etimológicamente del latín inocuus, que tiene un significado de que es inofensivo, cierta cosa es inofensiva. El prefijo in indica negación y el nocus que puede traducirse como dañino, es decir, no existe daño. Entonces, en base a lo que podemos decir de los alimentos e inocuidad, los alimentos inocuos son los que nos dan una seguridad, una garantía absoluta de que no va a provocarnos ningún tipo de daño, ¿sí? Una vez que se ingiere este alimento o se prepara, eh, y con esto se tiene que respetar y cumplir las condiciones higiénico-sanitarias que establecen las autoridades. Específicamente hablando de inocuidad de alimentos, ¿sí? Esto comprende acciones que se encaminan a garantizar una máxima seguridad posible de los alimentos que se consumen, ¿sí? Entonces, las políticas y actividades que están encargadas de que se dé eso tienen que abarcar toda la cadena alimenticia, es decir, desde el que se produce el alimento hasta que se consume. Bien, para garantizar que haya una inocuidad alimentaria, esto es un proceso complejo, ¿sí? Empieza generalmente en la explotación agrícola y termina en el consumidor, ¿sí? La FAO es la única organización internacional que supervisa los aspectos de toda la cadena alimentaria. Entonces, esto permite obtener una visión única, ¿sí? De lo que es la inocuidad de alimentos. Pero las personas realmente saben lo que comen.
En líneas generales, sí, las personas saben lo que comen, ya que ellas adquieren los alimentos, sí, en base a sus gustos y eso consumen diariamente. Sin embargo, casi la totalidad de la población que consume estos alimentos que se adquieren ignora por completo que en estos alimentos pueden haber ingredientes aditivos y otros nutrientes que si se consumen en exceso pueden ser perjudiciales para su salud. Generalmente en la canasta diaria nos encontramos con una cantidad excesiva de alimentos que tienen poco contenido nutritivo, que es muy alto en calorías, y entonces aquí tenemos una situación en donde no se cumple el principio de inocuidad de los alimentos. Es decir, este tipo de alimentos nos puede generar, nos puede causar daño en la salud. Paraguay tiene sus guías alimentarias, ¿sí? Que abarcan en realidad todos los grupos de alimentos, ¿sí? Aquí podemos ver la olla nutricional. En la base tenemos los alimentos que se deben consumir a diario. En el medio tenemos las frutas y verduras. Un poquito más arriba ya tenemos los alimentos que hay que consumir con moderación. Y encima de la olla tenemos el nivel rojo, que hay que tratar de evitar el consumo de estos alimentos o consumirlos en muy poca cantidad para que no nos genere daño. Porque sabemos que la alimentación es muy diversa, no podemos excluir los alimentos porque cada grupo poblacional tiene su propia tendencia o patrón alimentario, pero sí Paraguay tiene unas guías alimentarias respecto a todos los grupos de alimentos. Aquí podemos ver que las guías alimentarias tienen 12 guías en total. Se habla de los alimentos saludables en primera instancia, que son las guías que están en color verde. Después ya tenemos guías en color amarillo, en donde el consumo de estos alimentos tiene que ser moderado. Y las guías que están en color rojo, que son los alimentos que hay que tratar tratar de consumir poco o evitar su consumo al máximo. Toda esta información de las guías alimentarias está en la página del INAM. Si ustedes quieren pueden entrar, ver, están todos los materiales educativos, esta información es pública, ¿sí? Y todo esto de las guías alimentarias se hizo en base a las necesidades de la población paraguaya, así como otros países tienen sus propias guías. Bien, habiendo hablado de eso, vamos a hablar un poquitito de la oferta de alimentos. La oferta de alimentos en general es bastante alta, especialmente en la zona rural. Sí, podemos encontrar toda clase de alimentos en supermercados, en la despensa de barrio y en otros lugares. Podemos ver que hay una oferta de una gran variedad de frutas, verduras, alimentos de origen animal, y entre estos alimentos nos encontramos con los alimentos procesados y ultraprocesados. La tendencia actual de la población es comprar los alimentos con la menor frecuencia posible, o sea, hacen las compras en cantidad para no tener que ir todo el tiempo al lugar en donde se abastecen de los alimentos, ¿sí? En base a esta tendencia lo que hacen es optar por adquirir alimentos congelados, enlatados o alimentos precocidos, ¿sí? Que tienen que duran más en el tiempo. Entonces esto facilita que las personas no vayan todo el tiempo a comprar alimentos. Bien, hablando de la cuarentena por la que estamos pasando por el COVID-19, hay una tendencia que aumentó muchísimo, que es el uso de delivery de alimentos, ¿sí? Este servicio actualmente tiene una gran demanda y generalmente los alimentos que se compran a través de este servicio son muy altos en calorías, grasas, sodio y otros nutrientes que pueden ser perjudiciales si se consumen en exceso.
Hablando específicamente de los alimentos procesados y ultraprocesados, sobre este tipo de alimentos hay un gran interés, ya que se piensa mucho en la calidad de estos alimentos y su inocuidad. Bien, ¿por qué el interés en estos alimentos? Porque en ellos están contenidos nutrientes críticos como por ejemplo el sodio, los azúcares, las grasas totales, las grasas saturadas y las grasas trans. El consumo excesivo de estos nutrientes críticos puede desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. De estas enfermedades, la enfermedad cardiovascular es la más frecuente en nuestra población y cuya tasa de mortalidad es la más alta en nuestro país. Entonces, ¿qué podemos decir? El consumidor tiene el derecho de saber qué es lo que está comiendo. En este sentido, ya podemos hablar del etiquetado de los alimentos, ¿sí? El etiquetado de alimentos es una información de los productos alimentarios. Es un medio muy importante y es el más directo como para que el consumidor obtenga la información sobre qué ingredientes tiene ese alimento, su calidad y su valor nutricional, ¿sí? En este sentido, la FAO es el que promueve el etiquetado de los alimentos, ¿sí? Con el fin de proteger la salud de los consumidores en materia de inocuidad y de nutrición. El etiquetado o la información sobre un alimento tiene que identificar bien este producto, ¿sí? ¿Qué es lo que contiene? ¿Cómo se puede manipular? ¿Cómo se puede utilizar para preparaciones? Y finalmente cómo consumirlo de manera inocua. Bien, con el aumento del comercio mundial, sí, hubo también una desaparición del modelo tradicional entre lo que respecta a la relación entre los que producen los alimentos y los que los consumen. Hay una mayor necesidad cada vez más de crear etiquetas alimentarias que puedan ser confiables y que no resulten engañosas por sobre todas las cosas. Bien, uno de los motivos del etiquetado nutricional de los alimentos es que aumentó la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Todas estas enfermedades están relacionadas directamente con la dieta. Entonces, es por eso que hay un mayor interés sobre el etiquetado de los alimentos. Bien, para aprovechar al máximo, ¿verdad?, el potencial que tiene el etiquetado nutricional de un alimento, hay que reconocer que debe existir una educación, ¿sí?, en cuanto al uso de estas etiquetas, ¿sí? Entonces, respecto a eso, se deben desarrollar campañas que sensibilicen y también programas educativos para que los consumidores aprendan a utilizar y leer el etiquetado de los alimentos. Bien, respecto al etiquetado, la ley del etiquetado, al menos en nuestro país, que todavía no tiene, se considera un derecho del consumidor. No es que es una guerra contra las industrias alimentarias ni nada por el estilo, es más bien porque es un derecho de todos saber qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué es lo que permite esta ley del etiquetado? Permite que la población elija entre un producto saludable y otro menos dañino para su salud. Aquí tenemos en esta diapositiva, un modelo de etiquetado de alimentos respecto a nutrientes críticos. Por ejemplo, si es alto en azúcar, si es alto en grasas saturadas, si el alimento tiene mucho sodio o muchas calorías, ¿sí? Este modelo de advertencia, o sea, de etiquetado de alimentos en color blanco y negro es utilizado en Chile, por ejemplo,
Vos te vas a un supermercado en Chile y todos los alimentos, casi el total de los alimentos, especialmente los procesados y ultraprocesados, tienen estas etiquetas. Entonces el consumidor puede decir, ah, no, esto tiene muchas grasas, esto tiene mucho azúcar, mejor elijo un producto que no tenga tanto azúcar o tantas calorías. O sea, y es muy visible y llama mucho la atención, entonces eso hace que el consumidor agarre el producto y directamente visibilice este tipo de etiquetado. Bien, ¿qué pasa si un alimento no es inocuo? Bien, el consumo de alimentos que no son inocuos tiene una relación con las enfermedades crónicas. Hay muchos estudios que hablan sobre la relación de alimentos procesados y ultraprocesados, hablan de la relación que tienen en su consumo y el posterior desarrollo de, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Se habla de también inclusive su relación con el cáncer, con el desarrollo de cáncer. Se habla en este sentido del cáncer de mamas, por ejemplo, de colon, entre otros tipos de cánceres. O sea, hay mucha evidencia científica de que el consumo de estos alimentos en exceso pueden causarnos estas enfermedades. Bien, habíamos hablado de los nutrientes críticos en los alimentos. Los nutrientes críticos fueron mencionados por la Organización Panamericana de la Salud y son los que ya había mencionado: el sodio, los azúcares, grasas totales, saturadas y grasas trans. Existen muchos estudios sobre la relación, como dije, entre el consumo de estos alimentos y desarrollo de enfermedades. No obstante, hay pocos estudios que evalúen la cantidad de estos nutrientes críticos en los alimentos que están disponibles para la población. Aquí en Paraguay, en el año 2018, hicimos un trabajo con la doctora Beatriz Núñez, que es de la Universidad Autónoma de Asunción, y la licenciada Olga Maldonado, que es del Ministerio de Salud. Evaluamos la composición nutricional de alimentos procesados y ultraprocesados que están disponibles en cadenas de supermercados y con énfasis en estos nutrientes críticos para saber qué cantidad tiene, si realmente sobrepasan lo establecido por la OPS, porque hay un límite para cada nutriente crítico. Si el alimento sobrepasa esa cantidad, quiere decir que no es saludable, ¿sí? Porque ya sobrepasa la cantidad de estos nutrientes críticos. No obstante, en Paraguay todavía, como no hay una ley del etiquetado, hay las industrias alimentarias meten mucho la mano, sí, como para que este tipo de información no se divulgue. Es muy difícil aquí en Paraguay hablar de este tipo de alimentos. Entonces, si vamos a hablar de inocuidad de alimentos y su etiquetado, hay estudios que demuestran que el 50%, es decir, la mitad de los alimentos que se adquieren son procesados y ultraprocesados. Entonces, por eso, y esto es en Paraguay, es sumamente importante que Paraguay apunte ya a tener una ley de etiquetado, ¿sí? No solamente en base a la composición nutricional, o sea, si tiene proteínas, carbohidratos y grasas, sino un etiquetado que sea de advertencia si el alimento en cuestión es alto en algún nutriente crítico. Por lo menos el consumidor debe saber lo que está consumiendo y ya es su decisión si es que va a consumir ese alimento que es alto en un nutriente crítico que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué podemos decir en base a esto? Los alimentos procesados y ultraprocesados no son inocuos totalmente, o sea, no se puede hablar tampoco de un porcentaje de inocuidad, o sea, directamente es inocuo o no es inocuo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de alimentos que están disponibles para la población en general ponen en riesgo la seguridad alimentaria, ¿sí? Quiere decir que estamos ahí entre que se cumplen algunos principios de la seguridad alimentaria y en este caso, por ejemplo, no se cumple con el principio de inocuidad.
Entonces, como ya dije, cada persona es responsable de elegir lo que va a consumir, pero hay que darle esa información, o sea, toda la información posible del alimento que elige para consumir acerca de sus características. Bien, ¿qué pasa en Paraguay? En Paraguay contamos con las guías alimentarias, pero en ellas no se contempla recomendaciones sobre estos alimentos procesados y ultraprocesados. No obstante, Brasil en sus guías, por ejemplo, sí hace esta contemplación, ¿verdad? Y recomienda evitar o consumir lo mínimo posible esta clase de alimentos. Sería importante que Paraguay incorporemos estas recomendaciones en nuestras guías, ¿sí? Si se hace una próxima revisión, hablar sobre este tipo de alimentos. Entonces, si es que este sería el primer paso en nuestro país, incluir en las guías alimentarias la recomendación sobre estos alimentos para que después podamos apuntar a exigir la ley del etiquetado en este tipo de alimentos especialmente. Entonces, lo que pasa en Paraguay sobre este tipo de alimentos es que hubo una gacetilla que se lanzó más o menos hace 2 años del Ministerio de Salud en su página, que hay que evitar o consumir poco este tipo de alimentos, pero solamente se llegó hasta ahí. Actualmente están por publicarse otros 2 trabajos aquí en Paraguay de la evaluación de la composición nutricional de este tipo de alimentos, de los procesados y ultraprocesados, en alimentos dirigidos a los niños, o sea, a la población infantil, y dirigidos a la población celíaca, por ejemplo. Preliminarmente puedo decir que todas las categorías de los alimentos procesados y ultraprocesados sí o sí tiene un nutriente crítico fuera del rango establecido y permitido por la OPS. O sea, ninguno prácticamente se salva, ¿verdad? Entonces, en base a estos estudios, lo que estamos planteando hacer aquí es integrar la mesa, ¿sí?, de la revisión de las guías para que eso pueda incorporarse, ¿sí?, en ellas, y posteriormente trabajar en lo que sería la ley del etiquetado de alimentos. Actualmente Chile y Perú cuentan con esta ley de etiquetado vigente, o sea, ya se está aplicando esta ley. Chile ya tiene varios estudios que demostró que es muy útil, que hubo un descenso en el consumo de este tipo de alimentos, ¿sí? No es que no se estén consumiendo en lo absoluto, pero hay una disminución y eso es muy, muy importante. Uruguay también cuenta con una ley, pero que todavía no se está aplicando, y entonces esa es básicamente la situación a nivel Latinoamérica, ¿sí?, de la ley del etiquetado. Entonces, la base está, ¿sí? Estamos trabajando en esto y es lo que yo quería transmitirle a ustedes respecto a la inocuidad de los alimentos, ¿sí? Espero que les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda, estoy aquí disponible para responderlas. Muchísimas gracias, doctora Eliana, por la excelente presentación. Tengo una de las participantes realiza una consulta y es la siguiente. Con relación al etiquetado frontal de los alimentos, estaríamos con proyectos de crear un modelo de etiquetas informativas. Sé que Uruguay ya implementó en generar ese proceso hacia la vía Mercosur. Dice, ¿cómo o qué se podría hacer en Paraguay? Respecto a la ley, es lo que estaba comentando, tenemos que dar pasos de bebé porque es muy difícil, las industrias alimentarias pegan fuertísimo, hay mucha corrupción en este sentido, ¿verdad? O sea, no nos escapamos en este sentido de eso, ¿verdad? Entonces, yo ya estoy en conjunto con mis colegas
viendo la posibilidad de entrar en la próxima revisión de las guías alimentarias para que se incluya la recomendación sobre este tipo de alimentos. Y posteriormente ya con el gremio, ¿sí? De los nutricionistas hacer presión para que la ley del etiquetado sea una realidad en nuestro país. Tenemos el modelo de Chile, que es espectacular, buenos resultados ya, muchísimos estudios. Entonces, tenemos mucha información que nos respalde. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando primero en saber qué es lo que contienen este tipo de alimentos que están en oferta para la población, y en base a eso, ¿sí? Ir trabajando de a poco con los gremios, con las asociaciones y las sociedades de nutrición. Es a lo que estamos apuntando para que la ley del etiquetado sea una realidad. Pero estamos todavía dando pequeños pasitos hacia ese objetivo. Bueno. Acá Romina Recalde dice, debemos extender una campaña masiva de información entre colegas a la población porque el etiquetado de alimentos es un derecho de saber qué comemos, dice. Sí, es el derecho al consumidor. Es un derecho de las personas y eso está establecido por la FAO, está establecido por la OPS, la OMS también, la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos muchísimas organizaciones que establecen que es un derecho, que las personas sepan qué es lo que van a consumir, ¿verdad? Entonces, en Paraguay estamos ignorando ese derecho, ¿sí? Le estamos privando de ese derecho a toda la población prácticamente, que no sabe lo que está consumiendo, que compra las cosas, tampoco tiene educación para leer las etiquetas. Realmente el trabajo para los profesionales en esta área, especialmente los nutricionistas, es bastante ardua, ¿verdad? Nosotros siempre estamos tratando de hacer educación alimentaria en este sentido, ¿verdad? Pero hay que demostrar con estudios, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo con mis colegas, mostrarle a la gente, mostrarle a las autoridades, esto es lo que está consumiendo la población. Necesitamos que esto se incluya en las guías alimentarias y necesitamos una ley del etiquetado. O sea, hay que unir fuerzas, por eso dije, entre los gremios, asociaciones y sociedades en materia de nutrición y salud. Claudia Jiménez pregunta, un estudio de referencia acerca de los resultados de modelos de etiquetado frontal en Chile. Hay muchísimos. Pueden buscar en PubMed con las palabras claves, ¿verdad? Etiquetado frontal, Chile, y hay un montón. Yo no pude, no quise elegir un solo estudio, porque hay muchísimos. Pero pueden buscar esa información, o bien también en el Google académico, les va a salir, si ponen estas palabras claves, le van a salir los estudios de Chile que ya están disponibles para todo el que quiera leer. Por eso yo no quise elegir uno solo, porque se estudiaron muchas variables en cuanto al impacto que tuvo este etiquetado frontal. Alicia Alcaraz comenta, dice, excelente, muy importante el tema del etiquetado. Es importante incentivar a los consumidores a prestar atención al valor nutricional de los productos. Lidia Caballero comenta, dice, en Perú desde hace un año se aprobó la ley respecto al etiquetado nutricional. Sin embargo, sin una educación agresiva no se logra avanzar. Sí, eso es correcto. Es como había dicho también, no es solamente ponerle un etiquetado a los alimentos, es educar a la población sobre cómo leer esa etiqueta, ¿verdad? Entonces, por eso es que se deben desarrollar, como había mencionado, campañas de sensibilización, ¿verdad? De educación a la población sobre este tema. Y ahí entramos en el área de lo que es la educación alimentaria, ¿verdad? ¿Cuál mejor profesional que el nutricionista para ser agente multiplicador sobre el conocimiento, sobre cómo leer una etiqueta,
Eso es básico. Por eso dije, muchos colegas hacen educación alimentaria todo el tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Pero hay que llegar a toda la población, no todos están en las redes o hay que hacer campañas legítimas, o sea, y que todo el gremio esté participando en eso, porque es cierto, si el consumidor no sabe cómo leer eso o qué significa, entonces tampoco es que vaya a servir de mucho tener un etiquetado frontal de como lo hace Chile, ¿verdad? Jesús Cantero pregunta, dice, muchas gracias por la presentación, una consulta. En los supermercados vemos muchos enlatados, por dar un ejemplo, que son importados y muchas veces la etiqueta pegada no tiene la misma información que la que trae la lata. A pesar de que la etiqueta trae cierta información, ¿sería prudente consumir dichos productos o no se recomienda? Bueno, esa etiqueta es, los alimentos, casi todos, ¿verdad? Vienen con una etiqueta de la composición nutricional, ¿sí? Eh, Eso es básico, sí o sí luego tiene que estar. Eh, Ahora, dependiendo del tipo de alimentos, porque por ejemplo en el estudio que hicimos nosotros para la población en general, los enlatados tienen mucha cantidad de sodio, ¿sí? Es excesiva, pasa el límite en contenido de sodio, especialmente los congelados y los enlatados. Entonces, hay que ver un poquitito por qué hacen esa diferenciación entre la etiqueta que viene en el producto y la que le ponen aquí, ¿verdad? Nosotros también incluimos alimentos importados en ese estudio, los nacionales y los importados, y nos enfrentamos también con ese dilema. Entonces nosotros utilizamos el etiquetado que viene con el producto, no el que le ponen aquí, o porque generalmente suele tener dos etiquetas, ¿verdad? Y eso no es correcto, porque confunde a la población, ¿verdad? Por eso, por eso es que el consumidor tiene que aprender a leer una etiqueta para saber si, bueno, esto tiene mucho sodio, este enlatado, este atún, este choclo. Hay mucha diferencia entre una marca y otra. Entonces, por eso hay que comprender y saber cómo leer una etiqueta nutricional. Otra consulta, dice Elías, dentro del proyecto me imagino que ustedes quieren trabajar más adelante para el tema del etiquetado. Consulta, ¿se etiquetarán los productos de origen transgénico? Ese es un punto muy interesante también. Sí, no hicimos todavía ningún estudio acá en Paraguay sobre la oferta de ese tipo de alimentos. Sí, la declaración de que si está o no genéticamente modificado prácticamente es nula, por lo que nosotros vimos también en ese sentido. Eh, Hay que ver un poquitito qué tipo de alimentos es lo que está genéticamente modificado, si hay estudios sobre el consumo de este alimento, y a partir de ahí ver la posibilidad también de que esa información esté presente en el etiquetado, ¿verdad? Eh, Generalmente estas modificaciones se hacen para que el alimento sea resistente durante la cosecha a ciertos factores. Hay también una modificación genética, por ejemplo, de algunas frutas o verduras para que tengan un mayor contenido en vitaminas y minerales, o sea, que esté genéticamente modificado un alimento no quiere decir que no sea inocuo o que sea dañino. Por eso hay que ir tras el alimento en cuestión que está genéticamente modificado y ver por qué se hizo esa modificación. O sea, es muy amplio ese tema, porque como dije, estas modificaciones genéticas que se hacen no es para que sea dañino el alimento. Y todo el gremio, yo creo que está de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, no, hasta el momento el tema de tratar a los alimentos durante su producción, la preocupación mayor es sobre el uso de agrotóxicos y demás. Esa sí es una preocupación real, o sea, más fuerte, ¿verdad? Más que si está genéticamente modificado o no, pero no hay en las etiquetas de los alimentos prácticamente esa información. Entiendo.
Carlos Fernández consulta, dice, ¿estarían buscando el etiquetado de comidas rápidas? Bien, vamos a ver, algunas cadenas de comida rápida tienen su etiquetado, ¿verdad? Voy a decir, por ejemplo, en la caja de papas fritas, por ejemplo, ¿verdad? O en la caja de las hamburguesas, ¿verdad? Pero son pocas las cadenas que hacen eso. Eh, el tema de las comidas rápidas, hay que ver la combinación de qué y qué preparación se está utilizando para obtener este tipo de alimentos, ¿verdad? ¿Qué hamburguesa? Hay que hacer un seguimiento de qué marca, qué tipo de queso. Hay información nutricional sobre, por ejemplo, una hamburguesa, ¿verdad? Ahí, si buscas en internet vas a encontrar, pero varía mucho entre si es casera, si ya se compró hecha. Generalmente los combos son los que son más perjudiciales, ¿verdad? Que una hamburguesa sola. Ahí se le agregan las papas fritas, ¿verdad? Que ya por el proceso de fritura tiene muchísimas grasas saturadas, pueden tener grasas trans también. Después están las bebidas gaseosas, ¿verdad? Que son altas en azúcares y demás, pero sí, debería haber también una exigencia de que se tenga esa información nutricional sobre las comidas rápidas. Natalia Cebal comenta, dice, otra consideración sería en un escenario futuro ideal que también los menús de los restaurantes cuenten con las informaciones nutricionales, lo que ya es realidad en países europeos, considerando las personas con restricciones alimenticias como intolerantes a la lactosa, gluten, etc. Exactamente, sí, eso es correcto. Deberíamos de adoptar esa política, ¿verdad? Para los de la industria gastronómica, ¿verdad? Lo único que aquí se hace es declarar o no si se tienen alimentos libres de gluten, libres de lactosa para las personas que son intolerantes a estos, eh, a estos nutrientes, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que se hace ahora a nivel gastronómico, pero sí, debería también de hacerse eso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctora Eliana, y esperamos contar contigo siempre en cualquier charla que esté relacionado en la parte de nutrición. Muchísimas gracias a todos por asistir. Eh, Cualquier cosa, estaremos en contacto porque el lunes que viene también yo doy otra charla. Así es que muchísimas gracias y nos vemos. Dale, muchísimas gracias.